problemas de fusión y consolidación. El video del día de hoy tratará el siguiente contenido: introducción, clasificación, principales causas por las que las sociedades deciden fusionarse, tipos de sociedades que pueden fusionarse, aspecto contable de la fusión, acuerdo de fusión, convenio de fusión, equilibrio, solución de casos con problemas de fusión, diferencia con figuras afines y conclusión. El gran instrumento de inversión de las organizaciones son las fusiones y las adquisiciones. En definición, una fusión para las empresas es considerada como la manifestación del movimiento general de concentración de fuerzas económicas propio de la expansiva economía moderna, es decir, la unión del patrimonio de dos o más sociedades para integrar un patrimonio único. Las fusiones en las empresas son una estrategia tanto para incrementar el capital como para sacar a flote a una empresa en declive. Dado lo anterior, en este trabajo se abordarán tanto los tipos y procedimientos para la fusión de empresas, el aspecto legal de esto y las causas que una sociedad decida fusionarse. Tipos y procedimientos para la fusión de empresas. El concepto de fusión de sociedades implica la disolución de una o varias sociedades jurídicamente independientes, con la subsistencia de una o nacimiento de otra nueva que absorbe todos los derechos y obligaciones de las fusionadas. Clasificación. La fusión puede tomar dos formas. A. Que nazca una nueva entidad distinta a las que se fusionan disolviéndose estas últimas. Esta forma se llama fusión pura o por integración. Como ejemplo tenemos las empresas X y Y transmiten sus recursos netos, esto es sus activos y pasivos, a la empresa Z, disolviéndose las empresas X y Y. La empresa X, una nueva sociedad, tendrá su estructura financiera compuesta por la suma de capitales de las sociedades X y Y, que desaparecen. Esta función se conoce con el nombre de fusión horizontal porque los accionistas o socios de las empresas fusionadas que desaparecen son los mismos de la empresa fusionante que nace, en este caso Z. B. Que una de las sociedades que se fusiona subsista absorbiendo a la otra u otras, las cuales desaparecerán por disolución. A esta forma se le llama fusión por incorporación o absorción. En este caso, la empresa B transmite sus recursos a la empresa A, disolviéndose la empresa B. Esta fusión se le conoce con el nombre de fusión vertical porque los accionistas o socios de la empresa fusionada, en este caso A, desaparecen continuando los accionistas o socios de la empresa fusionante, B, que subsisten. Una observación es que no se dan fusiones de entidades que tengan fines de lucro diferentes, como una sociedad mercantil con una sociedad civil, cuyos objetivos iniciales son opuestos. Uno tiene como fin el lucro y la otra tiene como fin preponderadamente económico, pero no constituye una especulación comercial. Por ello, no habrá razón para que las empresas decidan fusionarse. Principales causas por las que las sociedades deciden fusionarse. Las sociedades se fusionan generalmente para que aumenten los ingresos de las sociedades que se fusionan, disminuir costos de producción, disminuir costos de distribución, disminuir los intereses de capitales ajenos y aumentar la productividad de la empresa, en este caso las utilidades. Tipos de sociedades que pueden fusionarse. A. Todas entre sí pueden ser fusionantes o fusionadas sin limitación alguna. B. ¿Puede fusionarse una sociedad en liquidación? No es posible si ya se inscribió el acuerdo de liquidación, pues la sociedad ya se extinguió y hay efectos frente a terceros. Si la liquidación no ha surtido efectos y no se ha repartido entre los socios el patrimonio social, hay que revocar previamente la disolución para que la sociedad pueda fusionarse. C. Puede tomarse el acuerdo de fusión por sociedades mercantiles irregulares constituidas en escritura pública, pero que no estén inscritas en el registro público de comercio, según el artículo número 2. D. Las sociedades cooperativas solo pueden fusionarse entre sí. E. No está previsto que en el Código Civil que las asociaciones y sociedades civiles puedan fusionarse entre sí o que una asociación civil pueda fusionarse con una sociedad civil. Aspecto contable de la fusión. Los pasos necesarios para el registro contable de la fusión son los siguientes. 1. Preparar el balance previo. 2. Saldar las cuentas complementarias del balance contra sus principales. 3. Valuar los activos para efectos de la fusión. Generalmente se evalúan a valores actuales. 4. Las diferencias entre el valor neto en libro y valores actuales. Se ajusta contra la cuenta resultados de la fusión. Algunos llaman a la cuenta pérdidas y ganancias de la fusión. 5. Saldar las cuentas de activo, pasivo y capital contable en la sociedad que desaparece. 6. Registrar asientos de apertura, fusión por integración o aumentos del capital social, fusión por absorción, según sea el caso. Acuerdo de fusión. Establece la ley que la fusión debe acordarse por cada una de las sociedades de acuerdo a su tipo social. De este modo, en la sociedad de nombre colectivo y la comandita, la resolución debe tomarse por unanimidad, salvo que los estatutos sociales señalen la mayoría. En la sociedad de responsabilidad limitada, el acuerdo lo toma la asamblea ordinaria, salvo que con motivo de la fusión se modifiquen los estatutos, para lo que se requiere el voto de la mayoría que represente 3/4 partes del capital, o que se aumenten las obligaciones de los socios o se apruebe un cambio de objeto, en cuyo caso este acuerdo requiere unanimidad.
En la sociedad anónima, la resolución es competencia de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Convenio de fusión. Puesto que toda fusión implica la integración de dos o más sociedades, debe existir un preconvenio o una negociación anterior llevada a cabo, en todo caso por los órganos de representación de la empresa o por sus diversos socios, ya que una sociedad no puede tomar el acuerdo de fusión sin que una diversa sociedad esté dispuesta también a llevarla adelante. El contrato mismo de fusión surge del hecho de que todas las sociedades interesadas hayan aprobado el mismo texto, sin cambio alguno. Se trata de un contrato de naturaleza corporativa. Equilibrio. Señala la ley que en la fusión debe contarse con un balance que se hará público. La disposición indica que sea el último balance. El balance a que se refiere la ley en el último capítulo de la fusión no incluye el estado de resultados ni a toda la información financiera a la que se hará referencia en el artículo 172. Es conveniente practicar un balance especial de fusión, en fecha próxima al acuerdo de fusión, para que sea este el que sirva de base para toda la fusión. Es importante, además, que toda esta información se presente en la relación de acreedores, pues a estos está dirigido el balance, para que en su caso ejerciten el derecho de oposición que la ley les concede. Protocolización de las actas de fusión. Las actas de asambleas que aprueben la fusión deben protocolizarse ante un notario. Para que la fusión surta efectos, debe inscribirse en el Registro Público de Comercio, y por tanto se requiere un documento auténtico como lo es la escritura notarial. Todas las actas de las asambleas de las sociedades involucradas en la fusión se protocolizan en un solo instrumento notarial, que debe incluir a. Antecedentes de cada una de las sociedades en los que se acredite su existencia legal y la validez y eficacia del acuerdo de fusión. B. Convocatorias a las asambleas cuando no son totalitarias. C. Actas de cada una de las asambleas, ya sea transcritas del libro de actas o en hojas sueltas, con la firma por lo menos del presidente y del secretario. D. Se deben adjuntar la lista de asistencia y las cartas poder o representación de los asistentes en las asambleas. E. Cuando las sociedades fusionadas sean propietarias de inmuebles, hay que relacionar todos los antecedentes y requisitos notariales para dicha transmisión. F. Es conveniente incluir las publicaciones a que se refiere el artículo 223, pues el testimonio notarial estará incompleto para efecto de ingresarlo al Registro Público de Comercio. Diferencias con figuras afines. Cuando la fusión afecta solo a los patrimonios y no a los socios, no hay propiamente fusión. Así, por ejemplo, la fusión se distingue de estas figuras afines. A. La circunstancia de que en la fusión se extingue una o más sociedades la distingue de fenómenos como el cartel, unión de empresarios no de sociedades, los sindicatos, bancos por crédito, comunidades de intereses, sociedades controladoras. B. No es fusión el acto por el cual una sociedad adquiere todas las acciones de otra, pues no desaparece una persona jurídica. C. Tampoco hay verdadera fusión en la cesión en bloque de todo patrimonio de una sociedad, pues no hay reagrupación de los socios de ambas sociedades. El fracaso de las fusiones se da generalmente debido a dos tipos de errores. Los errores de enfoque, que provienen de sobreestimar el mercado de las empresas que se integrarán, pagar demasiado por la compañía adquirida, no contar con la información suficiente de las empresas a ser adquiridas, no anticipar los cambios dramáticos en el entorno, elegir negocios cuyas habilidades medulares sean muy diferentes a las de la compañía adquiriente, entre otros. También están los errores de integración, que tienen su origen en integrar las operaciones demasiado rápido o muy lento, no lograr las sinergias proyectadas, tener una pobre planeación de la integración, falta de liderazgo, falta de conciliación al integrar las culturas, fusionar demasiadas o muy pocas actividades, no llevar a cabo los cambios en los procesos que se habían planeado, etc. Es importante mencionar que para consolidar una fusión con éxito se debe poner especial cuidado a los grandes detalles, ya que esto facilita la integración, de tal manera que el resultado desde el punto de vista del factor humano, financiero, de operaciones y de manufacturas sale conforme a lo esperado. Conclusión. Con la investigación anterior se pudieron conocer y crear conciencia acerca de la fusión de las sociedades, siendo esto una operación muy común en nuestra época, ya que permite fortalecer un negocio, incrementar sus ventas, obtener una mayor penetración de mercado y ofrecer financiamiento por medio de capital, entre otras facilidades y beneficios. De igual manera, se evidenció que la principal causa de los problemas de fusión de las sociedades recae en dos puntos, que son los errores de enfoque y los errores de integración. Los primeros, que provienen de sobreestimar el mercado de las empresas que se integrarán, pagar demasiado por compañías adquiridas, no contar con la información suficiente de las empresas a ser adquiridas, y los segundos tienen su origen en integrar las operaciones demasiado rápido o muy lento, no lograr las sinergias proyectadas, tener una pobre planeación de la integración, la falta de liderazgo, entre otros, y queda en manos de las sociedades involucradas el análisis para saber si es conveniente seguir o no con la fusión. En conclusión, se debe analizar de manera responsable, pertinente y minuciosa la posibilidad de fusión entre sociedades, de acuerdo al tipo de sociedades y sus afinidades.
ya que de ser exitosa facilita en un momento dado cumplir determinadas metas, bien sea evitar una situación difícil, solventar una situación que ya es crítica o buscar un desarrollo creciente y sostenido, con el objetivo fundamental de tener liquidez o maximizar las ganancias. Si el video te gustó, recuerda dejar tu like y compartirlo con tus amigos para que nosotros podamos seguir trayendo contenido similar a esta plataforma.